Saludos, mi nombre es Fran Pérez, participante de la Cátedra Fundamentos de la Epistemología de la Ciencia, perteneciente a la Universidad Panamericana del Puerto. En esta oportunidad se efectuó una exposición del aspecto epistémico sobre la fenomenología propuesta por Edmund Husserl. Edmund Husserl fue un filósofo idealista alemán, fundador de la denominada escuela fenomenológica. Los antecedentes de su filosofía se encuentran en Platón, Leibniz y Brentano. Las ideas de Husserl ejercieron una gran influencia sobre el desarrollo ulterior de la filosofía burguesa. Los elementos de idealismo objetivo de Husserl han sido desarrollados en la ontología crítica de Nicolai Hartmann y de las escuelas neorrealistas de los Estados Unidos y de Inglaterra. La fenomenología de Husserl. Aprender a ver. Uno de los discípulos de Husserl, Adolf Reinach, había señalado que la fenomenología, más que un sistema de doctrina filosófica, era un método, y un método que además envuelve un desarrollo ilimitado por principio. Conduce a ver el mundo de un modo filosófico. Además, siendo Husserl el iniciador de la corriente, se hace en parte comprensible que su filosofía esté afectada de todas las vacilaciones propias del que explora un nuevo terreno. La fenomenología nació en las investigaciones lógicas como una refutación del psicologismo. El psicologismo pretendía ser un modo de solucionar algunos problemas que planteaban la teoría del conocimiento y de la ciencia, sin salir de los estrechos márgenes de un positivismo de hechos. Su intención era establecer una base epistemológica para la filosofía, que la convirtiera en propiamente científica. La conciencia, el ego, es la condición de posibilidad de cualquier conocimiento y tiene la característica de ser intencional. La conciencia es lo que funda tanto en el mundo objetivo como la intersubjetividad. Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente. La ausencia de presupuesto. Como se decía al inicio, Husserl es cada vez más consciente del carácter de ciencia fundante de la fenomenología. En este orden de cosas, una de las tareas principales de esta ciencia fundante es desvelar aquellos supuestos metafísicos y epistemológicos asumidos acríticamente por la ciencia positiva y por la actitud en la que éstas se desenvuelven. Es necesario prescindir de cualquier supuesto y por ende del principio de todo, a saber, la creencia en la existencia del mundo. Husserl denuncia el célebre principio de todos los principios. Toda intuición en que se da algo originariamente es un fundamento de derecho del conocimiento. Todo lo que se nos brinda originariamente, en la misma intuición, hay que tomarlo simplemente como se da, pero también solo dentro de los límites en que se da. Husserl describe este método ordinario o actitud natural como un directo e ingenuo apuntar de la conciencia al mundo y a su objetivo, como una atención y un interés en ello. No hay teoría concebida capaz de hacernos errar respecto al principio de todos los principios, que toda intuición en que se da algo originariamente es un fundamento de derecho al conocimiento, que todo lo que se nos brinda originariamente, por decirlo así, en su realidad corpórea, en la intuición, hay que tomarlo simplemente como se da, pero también solo dentro de los límites en que se da. La reducción fenomenológica constituye la puerta de acceso a un nuevo modo, el fenomenológico de estudio de la conciencia. No se trata de un estudio empírico, como el que lleva a cabo una ciencia empírica, como la psicología. Se trata de otro tipo de investigación. Husserl denomina esta investigación eidética ciencia de esencias, ciencia pura. El objetivo es permitir que las estructuras esenciales a priori o eide de nuestra conciencia y de sus contenidos intencionales se manifiesten ellos mismos. La ciencia perseguida es, por consiguiente, una eidética de la conciencia pura. La reducción trascendental abría el paso hacia un territorio inédito, del que cabía tener experiencias trascendentales y del que podía ocuparse por fin una filosofía autónoma, radical y sustantiva.
Así se pondría fin a la dispersión de la filosofía en filosofías. Husserl afirma que la conciencia no puede ser descrita independientemente de los objetivos que ella aprende. Y inversamente, los objetivos que se presentan a la conciencia no pueden ser considerados fuera del contexto del cual ellos son tributarios, es decir, de la conciencia que los aprende. Incluso si hay una distinción entre la conciencia y los contenidos de la conciencia, la cuestión es saber si algo puede ser considerado como ente, puede solamente ser tratado al interior del mundo que aparece a la conciencia. La estructura general de la conciencia en sentido fenomenológico. Noesis y noema. Husserl llamara noesis al acto psíquico individual de pensar. Apunta al acto mismo de la conciencia de referirse al objeto. Y noema al contenido objetivo del pensamiento. Hace referencia a este como del darse del objeto. Así el noema de un acto perceptivo y el noema de un acto de recuerdo son, según Husserl, cualitativamente diferentes. Para Husserl esto significa la proporción de una lógica pura. Esto es, una lógica independiente de toda experiencia e incluso de la filosofía. En definitiva, esta lógica pura no será otra cosa que la intelección de las esencias y de las conexiones ideales entre esencias. De esta manera, sitúa la ciencia en el ámbito de las esencias. Husserl insiste en la inseparabilidad de la noesis y del noema, y en que el análisis fenomenológico es justamente un análisis noético noemático. Para referirse a la cuestión central del surgimiento de los objetos ante la conciencia, Husserl utiliza el término técnico constitución. Es necesario recordar una vez más que, como sostiene Wimmel, el hilo conductor de la fenomenología husserliana no es sino la idea de que para iluminar a la esencia de una cosa es necesario remontarse al origen de su significación, en la conciencia y a la descripción de este origen. Uno de los ejes de la teoría husserliana de la constitución es la insistencia en la esencia, correlación que existe entre conciencia y mundo. No se puede entender una conciencia que no esté dirigida constitutivamente al mundo, como tampoco un mundo que no lo sea ante una conciencia. Toda conciencia es conciencia de algo, y ese algo no es la propia conciencia.